Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico de adolescentes de la ciudad de Neuquén, en Argentina. Bienvenidos a mi canal. Este es un canal de adolescencia donde trabajamos y hablamos de temas de adolescencia y juventud en líneas generales. Hoy vamos a hablar de un tema que se suele consultar con cierta frecuencia, que es el tema de la cefalea. Así que, bueno, tomen apunte o vean a ver si se sienten más o menos o les ha pasado esto en algún momento o si están atravesando por alguna cuestión en relación a este tema, el dolor de cabeza, que se lo conoce así, ¿sí? Bueno, los invito a suscribirse a mi canal si es que les gustan los videos que voy publicando, a darle like o a comentar si también les parece. Bueno, el motivo de consulta del dolor de cabeza, o lo que conocemos como cefalea, ¿sí? Es una consulta que es muy frecuente en la adolescencia. Por lo general, la cefalea, y cuando suelen consultar es porque la han tenido en varias ocasiones, no una sola vez, y además en contextos que no tienen que ver, como por ejemplo una infección, fiebre u otra situación, porque por ahí es esperable, entonces, bueno, generalmente dicen, bueno, tuve dolor de cabeza, pero estaba con un cuadro gripal o alguna cosa así, entonces, bueno, lo pensaban desde ese lugar. Pero a veces están preocupados porque es un dolor de cabeza, es una cefalea bastante constante, que se repite varias veces, y bueno, deciden consultar, ¿no? ¿Qué hacer con esto? Entonces, bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando evaluamos la cefalea es la descripción del dolor, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque esta descripción del dolor es lo que también nos va dando pistas a qué tipo de cefalea o la causa posible de esta cefalea. Por ejemplo, dónde está el dolor, si está en la frente, si está en la nuca, en los costados, en toda la cabeza, ¿sí? Si se localiza exclusivamente en algún lugar, ¿sí? Si se irradia, es decir, que por ejemplo arranca de acá, si va desde abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿sí? ¿Cómo es describirlo un poquitito más, ¿no? Si es un dolor de cabeza que es pulsátil, sí, que es constante, que es como una electricidad, como una descarga, si esa penita es un dolor ahí que está, que nunca se va, ¿sí? Por ejemplo, si le ponemos un número del 1 al 10, pensando que el 10 sería el peor dolor de cabeza, estar arrastrándose del dolor de cabeza, del 1 al 10, ¿qué valor numérico le daríamos? ¿Sí? También, y por ejemplo, si hay atenuantes, ¿no? Si se toma un ibuprofeno, un paracetamol, una dipirona, algún analgésico, si con eso calma o no calma. Entonces, todas estas características nos empiezan a describir un poquitito o a valorar de qué tipo de cefalea estamos hablando. También es importante saber lo que llamamos banderas rojas, ¿no? Es decir, ¿qué son las banderas rojas? Estos como signos de alarma o de alerta que puede dar un episodio de cefalea. Que no calme con analgésicos, que nos despertemos a la noche con muchísimo dolor de cabeza, que no nos, digamos, pues nos despertamos por el dolor de cabeza, ¿sí? Que el dolor de cabeza también se acompañe de otras sensaciones como adormecimiento de la mano, ¿sí? O del brazo, de la lengua, ¿sí? Dificultad para hablar, ¿sí? O para sonreír o todo lo que tiene que ver con alguna cuestión más facial, ¿sí? Con vómitos, ¿sí? O desde luego con otros síntomas como fiebre, digamos, otras características clínicas que pueden orientar hacia otras enfermedades también. Y el dolor de cabeza que cada vez es más intenso, ¿no? Cada vez es más intenso o que también hay una alteración visual, no se puede ver para algún lado, hay dificultad para mover los ojos. Todos estos son como banderas rojas y son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que en general no es lo que suele pasar, generalmente es un dolor de cabeza, una cefalea intensa que es difícil de controlar y que no tiene nada de esto, que es lo que más frecuentemente uno ve en el consultorio y lo que pasa. Entonces ahí también pensamos si es algo hereditario o es algo que viene de la familia, preguntamos generalmente la mamá, a veces por ahí hay algún antecedente de migraña, ¿no? Que hace como a la heredabilidad, digamos, de este dolor de cabeza. Y cuando hablamos de migraña también empezamos a pensar si está como el fenómeno de aura. El fenómeno de aura es como un fenómeno que precede a la cefalea que está antes, entonces ya saben de que va a venir la cefalea porque empiezan a sentir como una sensación media extraña que la pueden sentir ustedes nada más y ya saben que después de esa sensación media extraña aparece la cefalea.
En ocasiones también esta cefalea en algunas situaciones calma con el sueño, se descansa un poco y demás y después calma, y en otras situaciones o en otras, digamos, dolores de cabeza a veces esto no sucede. Entonces, en toda esta valoración que hacemos, también tenemos que fijarnos en los hábitos o el estilo de vida. ¿Por qué? Porque está todo acompañado, ¿no? No podemos pensar y decir, mira, quiero que me des una pastilla para que esto se calme o que me hagas estudios, tomografía y demás. Cuando empezamos a ver el día a día, digamos, de ese adolescente, nos encontramos que tiene pocas horas de sueño, que no hace actividad física, que consume algún tipo de drogas, que, bueno, hay muchas en la alimentación, que hace largos periodos de ayuno, ¿sí? Por ejemplo, que come a la mañana, saltea o no desayuna, saltea el almuerzo, come muy tarde a la tarde, hace muchas horas de ayuno, hace una hipoglucemia en el medio. Entonces, eh, tenemos que saber que tenemos que ordenar muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos, o la cantidad de horas que se invierten en las pantallas, por ejemplo, entonces hay que ordenar el sueño, la alimentación, la actividad física, salir un rato al aire libre, sí, el contacto con el sol, digamos, obviamente no en los horarios pico en verano y todas esas cosas, pero bueno, teniendo todos esos recaudos y cuidados, hace primero que uno trate de tener un estilo de vida o hábitos de vida saludables. Después lo otro que uno puede hacer es armar lo que se conoce como un calendario o diario de cefalea. ¿Qué es esto? Es hacer como un registro de cada vez que se tiene este dolor de cabeza, como tratar de catalogarlo un poco, ¿no? Con todo esto que veníamos hablando, dónde duele, cuándo duele, en qué momento del día, del 1 al 10 cuánto duele, si tomo el ibuprofeno o el paracetamol o algún otro analgésico, si calma, no calma, qué te impide hacer, no me deja caminar, me deja de cama, me molesta mucho la luz, los ruidos. Entonces, toda esa descripción que se hace, digamos, nos va a ir ayudando a catalogar la cefalea, porque puede ser que por momentos tengan cefaleas más tensionales, que son estas cefaleas que generalmente es a la tardecita noche, generalmente es en la frente, ¿sí? En los ojos, que suele andar bien con el ibuprofeno y demás, y que suele corresponderse también más con el cansancio, el agotamiento del día, el estrés, las pruebas, todas estas cosas que a veces pasan, entonces dan un poco más estas características clínicas. Entonces, y a veces la cuestión subjetiva de que pareciera que la cefalea está todos los días y en realidad tal vez ocurre 2 o 3 veces en el mes o 2 veces en el mes, pero por, digamos, la sensación de dolor pareciera que uno estuviese todo el tiempo con cefalea y no es tan así. Bien, otra cosa importante que tenemos que conocer es no sobreutilizar algunos analgésicos como el ibuprofeno. Es decir, no es que hay que estar todo el tiempo tomando el ibuprofeno para el dolor de cabeza, aunque esté bien, ibuprofeno no, porque también hay otra variante de la cefalea que se conoce como cefalea crónica por Aines, así le decimos, que son esas cefaleas que después, a pesar de que tomen, después, o sea, es como que se vuelven dependientes, ¿no?, de estos analgésicos, pero aún así no les hace efecto y siguen con el dolor de cabeza. Entonces hay que retirarlos y a veces cambiar por otro tipo de analgésicos. Entonces, y también es importante, si van a tomar un analgésico, no esperar hasta último momento, hasta que, digamos, la cabeza se parta de dolor, que ya no se ve más, y ahí recién toman el analgésico. No, hay que tratar de tomarlo ahí, cuando está empezando el dolor de cabeza, ahí meter el analgésico, porque es más fácil tratar de abortar la crisis de la cefalea en ese momento, ¿sí? Que esperar hasta lo último. Y en algunas otras también hay que fijarse, porque a veces es fácilmente identificable, sobre todo en las migrañas, los precipitantes de este dolor de cabeza, ¿no? Como pueden ser el chocolate, el café, el mate, bueno, o alguna otra, o alguna intensidad de alguna luz, o alguna situación de estrés que ya sabemos que generalmente después de que sucede eso, viene el dolor de cabeza. Em, Eso es como por un lado de lo que es el abordaje clínico de algunas de las cosas que tenemos que saber. Podemos hacer una evaluación de la agudeza visual, se puede hacer una interconsulta con oftalmología, ver si hay alguna cuestión ocular, eventualmente si hay historia de mucosidad, digamos, o de dolor en los pómulos y demás, como para pensar en alguna sinusitis que estuviese provocando el dolor de cabeza, ¿sí? Contracturas cervicales también, la cuestión de la postura, ¿sí? Son todas como cosas, otros aspectos clínicos que podemos considerar en relación a la cefalea.
Y después de hacer todas estas valoraciones, ahí después eventualmente se ven una segunda, digamos, una segunda opinión con neurología y demás, según las características clínicas de lo que vaya sucediendo. Porque muchas veces, y el gran porcentaje de las veces, se resuelve en el consultorio de clínica general, la consulta de cefalea, si es una consulta clínica. Y en algunas situaciones puntuales se deriva a neurología para hacer mayores estudios y sobre todo cuando están todas estas banderas rojas que mencionábamos, todos estos signos de alarma que mencioné al principio, que incluso hace a que uno no puede esperar un turno por neurología. A veces hay que ir a la guardia directamente por una cefalea con de repente un adormecimiento de una parte de la cara, ¿sí? De un brazo, algo de eso, uno puede pensar en un accidente cerebrovascular o otro tipo de patologías más complejas. Pero solamente si están esas banderas rojas, si no, esperar, tratar de cambiar los hábitos, ibuprofeno, ¿sí? Alimentación saludable, descansar bien, actividad física, todas estas cosas que hacen a los buenos hábitos y hacen que nos sintamos mejor. Bueno, espero que haya sido claro, que les haya gustado y que más o menos haya clarificado algunos temas. Si creen que no o hay otras dudas o consultas, las pueden dejar escritas abajo, así por ahí puedo armar algún otro video profundizando el tema. Nuevamente los invito a suscribirse, a dar like, a comentar o a compartir el video si es que les gustó. Tengo mis otras redes sociales que pueden ubicarme ahí también, eventualmente alguna consulta virtual si necesitaran o para conversar algún tema. Bueno, nos estamos viendo y muchas gracias por haberme escuchado. Nos estamos viendo. Adiós. Chau.